Muy buenas tardes, bienvenidos. Una locura privatista se ha desatado en el país a partir de Mauricio Macri. Ese es el mérito de Macri, volver a pensar en vender todo bien barato por otra parte para que los amigos, los bonistas, hagan un gran negocio como ocurrió en los años 90 y después se explote todo por el aire. A contramano de lo que ocurre en el mundo, como les vamos a mostrar también, porque en muchos lugares, en países de los que aquí llamamos muy serios, están estatizando. La necesidad ha determinado que el Estado se haga cargo de aquello que los privados no atienden como se debe, ya se sabe, porque lo único que les importa es el negocio. Cosa natural desde el punto de vista humano, pero cosa espantosa para los intereses de la mayoría de la gente. Macri, a los gritos, ayer, hablando en la presentación de su libro, dijo cualquier cosa respecto a Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que siempre se convierte en el vuelo más directo hacia la privatización que ellos deciden tomar. Un hombre que hizo negocios vergonzosos en materia de rutas aéreas, como también vamos a ver en el transcurso de nuestro programa. Escuchemos el mal gusto de Macri, los gritos de Macri, las amenazas de Macri, la idea privatizadora a la que se sumaron todos los que allí estaban, porque parecería que la mano va otra vez para el lado de que Macri sea el candidato. Entonces nadie quiso, o muy pocos, quedar afuera de esto. Morales, Carrió, pero ya se sabe que tienen sus propios proyectos en ese sentido. Los demás estaban acompañando esa actitud desvergonzada de un hombre que ha destruido el país, que ha dejado una deuda cuantiosa, que empobreció a los jubilados, a los trabajadores, a todo el mundo, y sin embargo habla, y no solo habla, sino que grita y exhibe un pésimo gusto para dirigirse a la gente, como si la gente que está allí se lo mereciese. Nosotros nos fuimos del gobierno y el 70% decía que Aerolíneas tiene que ser estatal. Y hoy eso cae, ya está en menos del 40 y va a llegar al 0. Y nos vamos a sacar de encima a Viró y todos sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a volar, vamos a estar llenos de aviones para volar, llenos de aviones, nos va a llevar a todos lados. Y se va a conectar a Argentina, se va a conectar con el mundo. Pero vamos a tener la batalla porque ellos se creen ya que con esas ideas equivocadas, están equivocados, los lamento, que sus hijos se los digan, sus hijos tienen que darse cuenta que el mundo no se maneja de esta manera, que no puede haber este nivel de privilegios. Bueno, ahí está Macri exhibiendo ante un público muy adepto, naturalmente, todas sus cualidades, entre otras, la de privatizador, que luego va directamente a los negocios, ya se sabe. ¿Privatizar para qué? Es la pregunta. Para los negocios, como estamos diciendo. Vean esto de lo que Macri ha hecho cuando tuvo la oportunidad. La imputación a Macri que llegó volando. El fiscal Di Lello pidió en 2017 que se investigue al presidente por la venta de Macair a Avianca. Macair era la empresa de los Macri. Vamos a leer. Su presentación plantea que Avian podría ser una nueva fachada de Macair, la empresa de vuelos ejecutivos del grupo Macri, a la que se supone que compró, que la firma consiguió que le adjudicaran 26 rutas aéreas, que pidió que hasta ahora operaba Aerolíneas Argentinas, fundían Aerolíneas Argentinas, y de eso se está recuperando en forma extraordinaria Aerolíneas, que también obtuvo 69 rutas Flybondi, que tendría entre sus socios a Mario Quintana, eso decía el fiscal Di Lello, secretario de Coordinación Interministerial. Que resulta dudosa la contratación por parte del Poder Ejecutivo en 2016 de vuelos privados por unos 23 millones de pesos en lugar de la flota presidencial o de contratar a Aerolíneas Austral. Le daba todos los negocios. Para eso es que Macri quiere la privatización. Pero vamos a escuchar ahora todos los que lo acompañaban, todos los que fueron ayer, hablando naturalmente como si fuese un himno, un sonsonete, algo que se repite sin saber muy bien qué es lo que se está diciendo. Pero lo dijo Macri y ellos se están curando en salud, no saben cómo viene la mano, quién va a ser el candidato, qué va a ser de la vida de Macri, y por las dudas están ya inmediatamente todos de acuerdo, aunque hay que legitimar algo. Ellos, por formación, la derecha, lo que quiere siempre es un Estado pequeñito, un Estado que solamente le sirva para firmar sus negocios privados. Vamos a escuchar a algunos de los que estaban ayer acompañando a Macri. En un momento el libro habla de decisiones drásticas para un futuro gobierno y también de esfuerzo de la sociedad, de cierres de empresas, de privatizarla. ¿Usted acompaña esas políticas? Yo creo que Mauricio tiene claro que lo que hay que hacer es lo que han hecho todos los países que ordenan para salir, a partir del ordenamiento, para salir a crecer. O sea, no hay nada que fuera, no sé, traído de otro país, de otro planeta. Es algo que vemos en otros países y que funcionan. Hay un fin de época en donde
está la sociedad dejando de lado esta visión de que la salida por el lado de los planes, la salida por el lado del trabajo, de la producción, y me parece que este es el espíritu del libro. Hay un capítulo en el que habla de que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo y también habla de decisiones drásticas. Sí, tiene razón. Tiene razón, muchas gracias. Tiene razón. Peor que esto no se puede estar. Me parece que todos estamos conscientes, la mayor parte de la Argentina, de que este modelo ha fracasado y que hay que ir a otra cosa. Basado en el esfuerzo, en el trabajo, en el mérito, eso es de lo que estuvo hablando. Claro, es exactamente lo que pasó hasta el 2019, por eso también les fue como les fue. Hambrearon de tal manera al pueblo que se fueron con una votación espantosa de un gobierno que lo tenía todo a su favor, los empresarios, el dinero, el poder de cada uno de ellos, claro, no el poder traspasado a la gente, los medios de comunicación. Y se tuvieron que ir, porque hicieron un verdadero desastre en apenas 4 años con esas recetas por las que vuelve Macri, solo que con más énfasis. Vamos a verlo a Macri en 2019, hablar de las rutas que habían hecho. El gran privatizador había conseguido que esas rutas fueran extraordinarias. Veamos lo que él decía que iba a hacer, o mejor dicho, lo que ya quería hacer creer que había hecho. Ya terminamos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas. Y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Esto es más que los últimos 65 años. Qué mentiroso, qué atrozmente mentiroso. Bien hacía su mamá en darle una soba, en tener que pegarle cada vez que mentía de chiquito, porque ya venía así, no lo pudo enderezar. La señora lo intentó de esa manera, pero no hubo forma de que Macri se pudiera apartar de la mentira. Está en su ADN, está en su manera de ser. No hay forma. Miren ustedes lo que acaban de escuchar. 7.000 y pico de rutas, de kilómetros de ruta. Vean lo que dice chequeado, sencillito, chequeado. Anuncia cuál fue el final de toda esta historia. Dice Macri, ya terminamos 7.600 kilómetros entre autopistas y rutas y tenemos 13.480 en construcción. Esto es más que en los últimos 65 años. ¿Qué muestran los datos? Se hicieron obras, pero eran repavimentaciones. Los nuevos kilómetros de rutas habían sido 461. Así todo, cada uno de los voceros de Macri están pidiendo a los gritos más ajuste en la República Argentina, como si esto fuera posible, aunque de verdad que el gobierno les está llevando bastante el apunte, el actual. Vamos a escucharlo a La Espina. Hay solo 2 países de Latinoamérica, saco Venezuela, que es un estado fallido, que es el que hizo, digamos, punta en todo este tipo de políticas, que están estancados en los últimos 10 años, Brasil y Argentina. Solo comparten, Brasil no tiene problema de inflación, solo comparten un elemento, ni siquiera los signos políticos de sus presidentes. El gasto público en esos 2 países es récord en la región, similar nivel de gasto público. Han ahogado las economías con el gasto público. El modelo bolivariano hundió la economía de Venezuela, es un extremo, y hundió la economía de Brasil. Estar haciendo el imbécil, no puede ser así, de verdad. Está jugando políticamente, por eso presenta algo tan fácil de refutar. El gasto público aumentó durante 2 años y pico de pandemia. ¿Qué iban a hacer con la gente? ¿Iban a ir y la iban a acribillar? Bueno, esos quizás hubieran pensado en una salida así a lo Bolsonaro, pero no se podía. Por eso aumentó el gasto público. Verán ustedes de qué manera esto que señala La Espina se corresponde con una falsa verdad, si el término cabe. Porque es cierto, hay más gasto público, pero la realidad es que está muy, muy claro. Y por otra parte, el gasto público es una mentira, se lo vamos a mostrar mañana, en cuanto a las cifras. El gasto público aumenta porque si la inflación determinaba que hubiera un gasto de 100, ahora será un gasto de 250. Entonces aumentó 150 la inflación. En realidad no solo no aumentó, sino que decreció el gasto público en lo que va del 2022. Pero ellos son capaces de mentir porque esto va a ser repetido en los medios, en los medios dominantes, como lo decimos a los diabólicos diarios de la República Argentina, señalando que quizás La Espina tenga razón. No tiene ninguna razón. No es cierto lo que dice, es una falsedad. Y mañana le vamos a estar mostrando los cuadros al respecto. Mire usted lo que sí se puede decir. Esto tiene que ver con noticias de época. Lo podemos poner en Macri 2016, ahí está. Por eso estamos acá,
comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. Y para aquellos que no quieran que podamos crecer, les doy una mala noticia. Somos muchos los argentinos que ya hemos decidido aprender de nuestros errores. Sucedió, ya saben ustedes, los 3.000 jardines se habían convertido solamente en 200, de los cuales 93 se pagaron pero no se terminaron. Eso que siempre están tratando de denunciar. Los jardines de infantes invisibles del macrismo. El Plan Nacional, lo acaban de escucharlo, era Macri el que hablaba, el mismo que estamos siguiendo a través de su libro ¿Para qué? Para esto es que quieren ser gobierno, para anunciar cualquier cosa y luego hacer un verdadero desastre, porque sabe usted cuánto falta de jardines de infantes en la República Argentina. Todos convertidos en vocero, en una voz más que multiplicaba la de Macri. Aquí Dietrich, sospechable de todo, pero igual habla. Nuevamente, las empresas públicas son perfectamente privatizables, cualquiera de ellas en general. Las empresas públicas son perfectamente privatizables, cualquiera de ellas en general. Después hay casos puntuales. La mayoría de las empresas en Argentina son privadas. La mayoría de las empresas en el mundo son privadas. Hasta que llegó el kirchnerismo, casi no había empresas públicas en Argentina. Verá usted lo que el mundo ha tenido que hacer, justamente también en función de la pandemia, es muy probable. Pero cuando hay crisis es el Estado el que sale a bancar la situación aquí y en la China. Mire usted lo que ocurrió con Aerolíneas Argentinas. Eso que leíamos de cómo Macri vendió Maquer, que era su propia empresa, se la vendió a Bianca. Le dijo, cómprenla tranquilo, se la vendió. Valía 3 pesos, se la vendió por 3 millones, en los términos en los cuales lo hizo. Macri le saca más rutas a Aerolíneas y se las da a JetSmart, la nueva Flybondi. Desde 2015, Aerolíneas Argentinas y Austral dejaron de volar a Barcelona, La Habana, Brasilia, Belo Horizonte, abandonó Córdoba, Miami. En diciembre de 2018, al inicio de la temporada alta, se dejó de volar a Río Hondo, ahí donde se está volando otra vez por esta Aerolíneas Argentinas, y se eliminaron las frecuencias a Neuquén. Esta es la realidad. Por eso es importante la respuesta que pueda ofrecer Pablo Viró desde Aerolíneas Argentinas, también ocupándose del gobierno nacional, que muy poco habla de lo bien que algunas cosas se hacen. Comunicar asertivamente para que gente sepa, porque si no Macri dice Aerolíneas de la pérdida, y perdemos plata, y el gobierno tendría que salir con todos los organismos. El de la AFIP sabe cuánto recibe de Aerolíneas de impuestos. Economía sabe cómo impacta la balanza comercial en el PBI. Algunas pocas voces lo han dicho. Cristina dijo, pongan en el balance todo, pongan las cámaras de turismo, las cámaras hoteleras, en el balance de aerolíneas pongan todo, porque ponen solamente los números de aportes del Estado, pero no ponen lo que el aporte recibe, lo que las provincias reciben, los municipios reciben. Lo dijo una vez Cristina, lo dijo una vez Recalde en el Congreso y lo dice Pablo Seriani, que es quien administra. Pero después yo no escucho una línea de comunicación para rebatir estas mentiras que está diciendo Macri. Poco a poco se rebaten las mentiras, es verdad. El aporte estatal en Aerolíneas Argentinas se redujo en 102 millones de dólares durante 2023. Esta es la realidad, que por supuesto no le van a contar los diarios que están al servicio del vociferante Mauricio Macri. Aerolíneas Argentinas en las vacaciones de invierno 2022 hizo 250 vuelos diarios, un promedio de 38.000 personas cada día, lo que permitió ocupación plena en los destinos turísticos. ¿Usted sabe cuánto se gana a través de eso? Ya no solamente en lo que implican los pasajeros. 11 millones de pasajeros se estima que terminarán transportados en 2022, lo que implica un aumento en la actividad del 18% con respecto al año anterior. Pero el tachín del ajuste, de la privatización, de la austeridad no se detiene. Ahora escuchemos a Patricia Bullrich. Si a mí me toca presidir el país, la austeridad va a ser total y absoluta. Total, porque creo que la ejemplaridad va a ser lo que te va a permitir decirle a todos los argentinos que el primer ejemplo empieza por tu propia conducta. Cruel, en el cartel, como dice el tango, pero en este caso desde la política miserable, totalmente de espaldas a las necesidades del pueblo. ¿Usted cree que la palabra ajuste
siquiera se puede mencionar en este momento de la Argentina? El gobierno debería hacer lo imposible para que eso no suceda, por órdenes del Fondo Monetario Internacional todavía mucho menos. Es una tristeza. Ajustar. Mire lo que pasa por el bono de 45.000 pesos. Ayer le mostrábamos algunos testimonios, estos son los de hoy. ¿Estás por el refuerzo alimentario? Sí, sí, sí. Sí, porque lo necesito. Bueno, no tengo ningún ingreso. ¿Vos no tenés ningún tipo de ingreso, no tenés ninguna ayuda del Estado, nada? Nada. ¿Hace cuánto que estás en esta situación? Del 16. Del 16 perdí el trabajo. ¿Y te vas arreglando con changa? Y changa, y alguna cosita, viste, para ir sobreviviendo. Estoy desempleada, 49 años, y parece que para este sistema sos viejo a esta edad. Entonces, bueno, hasta fui promotora y todo, pero bueno, no me dan trabajo, entonces vengo acá a pedir el refuerzo. Sí, no tengo ningún ingreso, no tengo tampoco ningún plan ni nada por el estilo. Trabajo por mi cuenta, pero de modo como changa, ¿viste? ¿Me puede contar un poquitito cómo es la situación? Mal. Mal. ¿No hay ningún tipo de ingresos? No tengo ni ingreso, nada. Hay que remarla. Demasiado, demasiado. Dignidad y una situación insostenible para cada persona. Son millones, ¿eh? Naturalmente nosotros mostramos algún testimonio, tan solo para ver si esto alerta a ciertas personas de que no digan más ajuste. ¿Hasta dónde pueden ajustar a la gente? Es incomprensible que se animen y sin embargo, como tienen todo el respaldo famoso de lo mediático, etcétera, van al frente con esos temas. ¿Para qué las privatizaciones? ¿Para aquello de los 90? ¿Usted se acuerda de lo que sucedió entonces? El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La televisión se la dieron a particularmente la primera privatización de la Argentina, de eso que estaban anunciando. La primera fue Canal 13, la primera de todas, por la mitad del precio que valía, echando previamente a 400 trabajadores de Canal 13, dejándolos en la calle. El Estado haciéndose cargo de eso para que entrara Héctor Mañeto, después de la reunión que había tenido el 12 de junio de 1989 con Menem en La Rioja, diciéndole qué era lo que tenía que hacer. Estamos en medio de estafadores que no tienen además nunca piedad. Esto es lo grave, porque si de vez en cuando aflojaran un poco la cincha, quizás podrían ser un poco más tolerables. Pero esta gente procede, mire, la televisión para ellos, el teléfono, los teléfonos, Telecom también para ellos, peajes para Macri, aerolíneas argentinas para los españoles. Así fue que hicieron la privatización. Sacaron un dinero que era la 20ª parte de lo que había que pagar cada año por la deuda que se contraía. Esto se hizo en la Argentina privatista. No sirvió para nada, como bien ha dicho en su momento Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas cosas mal vendidas? ¿Cuánta administración fraudulenta en contra de los intereses del Estado? Sin embargo, no se escuchaban tantas voces, ni tantas denuncias, ni tantas medidas cautelares durante los años en que se entregaba vergonzosamente el patrimonio nacional de todos los argentinos y de todas sus empresas públicas. Ojalá hubiéramos tenido fiscales y jueces como los que tenemos ahora, que siempre están tan atentos para poder hacer las denuncias que deben corresponder a hacer y que también deberán ser probadas absolutamente, porque realmente si esto hubiera pasado, ¿cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado los argentinos? Nunca esperes que te aplaudan desde los centros de poder por cuidar el patrimonio de los argentinos. Solamente no esperes más que palos
insultos, agravios y descalificaciones. Pero ¿sabés qué? La historia se toma sus tiempos y los reconocimientos, tarde o tiempo, siempre llegan. Reconocen, pero después vuelven. Todo muy cierto, ¿cómo no van a querer matarla a esta mujer? Porque esto es solo con su cuerpo, ella la que ponía el cuerpo y el alma y su nombre y su historia personal para luchar por todo esto. Frente a estos desaforados, desorbitados personajes que salen a todos los negocios, unos porque son los que van a ser los dueños, los que los van a hacer, y otros porque son perejiles de ocasión, que buscan un puestito, una diputación, estar cerca. Alguno vi, lamentablemente, ya pensándose secretario de Deportes, cosas por el estilo. Situaciones muy llamativas y muy dolorosas y muy tristes en lo humano. Veamos lo que pasa en el mundo, frente a lo que Macri, a los gritos, decía. Francia inicia la nacionalización del gigante energético EDF. Francia. El Estado presentó una oferta al regulador del mercado para comprar todas las acciones del grupo que aún no posee por 9.700 millones de euros. Vayamos a Alemania. Alemania nacionaliza Uniper, el mayor importador de gas del país, para asegurar el suministro de energía. Fíjese siempre en la fecha, estamos hablando de septiembre del 2022. El Reino Unido nacionaliza a proveedor de electricidad y gas en medio de la crisis energética. Por eso es muy violento escucharlo a Macri explicando su para qué. Para esto, para provocar un desorden, un desajuste, un desbarajuste tan grande en la vida de la gente. Por eso se están a salvo, ponen un muro, quedan de este lado y allá millones y millones de personas que son las víctimas directas de lo que llamamos el neoliberalismo. No se hacen cargo de nada. En 4 años hicieron un desastre tan pero tan grande, hambrearon a tanta gente que tuvieron que resignarse cuando pensaban que tenían todo ya dominado a perder las elecciones. Por eso es que detestan la democracia, porque a verso a verso, podrían haberse quedado a través de los medios y de lo que decían. Si faltaba comida, Clarín decía, comer tierra es bueno, y no estoy haciendo bromas. Si no se podía viajar a ningún lado en vacaciones, decían, hay que conocer el barrio, hay que dar una vueltita por el barrio. Y así sucesivamente. Si alguien estaba hundido en un contenedor buscando comida, Clarín ponía una epígrafe con la foto diciendo la dignidad de la gente. En vez de salir a robar, están sacando la comida de ahí. Esto nos han hecho. Esto fue lo que ocurrió entre 2015 y el 2019. Macri por su lado, pero los diarios apañando todo esto, acompañándolo. Y claro, se estaban quedando con Telecom, con Nextel, con todo lo que uno imagina. De ahí es que uno se torna previsible también. Es probable que alguien haya dicho lo que ahora estoy señalando en humor en algún lado. Me escuchan a mediodía en la radio, en la mañana, toman nota de que voy a decir, y yo no voy a cambiar de la mañana a la noche, la actualidad es la misma. Bueno, y juegan con eso para bajarle el precio a lo que uno dice. No importa, es necesario insistir todo lo que sea necesario. Ser previsible es bueno, porque implica además falta de contradicciones. Ya saben lo que vamos a decir. Vamos a decir que son unos ladrones y unos bandidos. Lo vamos a decir siempre. Los que se robaron todo con las privatizaciones de 1990, impulsadas por Clarín, por Morales Solá, en La Nación en aquel momento, por todos ellos, permitiendo crear una cultura de que el Estado era un desastre, cuando el Estado es la única cobija que tenemos. O nos remitimos a lo que pasó durante la pandemia. Porque nos hemos olvidado, pero si algo valorable, intensamente apreciable, hizo este gobierno, fue proteger a la gente. Lo hizo este gobierno, pero desde el Estado, desde un Estado que estaba habilitado para acompañar a la gente. Pensemos, entre el Estado y lo privado, ¿qué hubiera sucedido? Comparemos el Estado Nacional y lo que le dio al país y a la gente en la pandemia, y comparémoslo con la ciudad de Buenos Aires, donde hay neoliberalismo. Y aquí, la ciudad más rica, se permite que todo sea bien visto en lo neoliberal, pero no dieron un centavo a nadie. No repartieron un peso, no se preocuparon de un trabajador, de un jubilado, de nadie. Acumularon, hicieron bicisendas. Esto sucede
en la comparación de estos modelos que nos va a llevar en un instante, en unos ratito a Brasil, para hablar también de esos dos modelos en pugna. Es muy violento escucharlo a Macri y él mismo menciona la palabra violencia en tiempos en que la violencia, como nunca, queda muy claro, es de la derecha que ha querido matar, solventada por la derecha política. Pero vayamos por partes. Primero, Macri, hablando de violencia. El mundo, cuando vos llegaste, después de 12 años de kirchnerismo, nos estaba esperando. Sí. ¿Ahora? No, porque se descomplejizó la agenda de ella en todos. Ya no hay una apertura como tuvimos en el 15, es otra diferencia con el 23. Sí, si nosotros giramos violentamente, no, gradualmente, ¿no? Lo hablamos en el libro, violentamente a ese mundo de los confiables. Nosotros tuvimos un momentum de confianza que se terminó el 11 de agosto a las 7 de la tarde. Ese día explotó la confianza porque el mundo vio que la Argentina giró de vuelta a la dirección equivocada y en fin. Ahora, para lograr que el mundo vuelva, vamos a tener que hacer mucho más. Mucho más de lo que hicieron. Anuncia los futuros peligros si efectivamente consiguieran hacerse cargo de nosotros otra vez. Sobre la violencia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pide que se hagan cargo, en este caso los Caputo. El ministro de Economía de Mauricio Macri, su familia son los que bancan toda la violencia que tiran en las calles de Buenos Aires, en el Obelisco, en la Plaza de Mayo, la violencia de los que ponen guillotinas, de los que cuelgan cadáveres de las rejas en la Casa de Gobierno, de los que se paran con megáfonos a gritarle a Cristina Fernández de Kirchner frente al Instituto Patria o frente al Congreso. Buena plata. Ni siquiera son honestos en ese sentido, porque todavía, aunque son violentos y desagradables, que fueran y gritaran sus razones y que estas fueran verdades y que fueran ciertas en su corazón, podría tener un pequeño margen de respeto. Pero no, son profesionales de la protesta, son gente pagada para hacer ese daño, con policía que les libera todos los lugares para que hagan lo que se les antoja, la policía de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en una trampa atroz y tremenda, pero por lo menos, digámoslo, tengamos la lucidez de saberlo. Esto es lo que dice Kicillof. Dejemos de joder con que eso era una carpintería. Fue un financiamiento, se tienen que hacer cargo, tienen que dar la cara. Toto Caputo, que andaba ahí, yo vi unas fotos tirado en la playa en algún momento, recorriendo, endeudándonos hasta la cabeza. Toto Caputo que trata de explicar esto, porque también tiene una responsabilidad económica y política en lo que pasó en la Argentina, y ahora resulta que una empresa vinculada a él o de su familia o qué sé yo, le pasó 10 millones de pesos a unos tipos que aparecían con guillotinas y con bolsas mortuorias, con mortajas, con orcas, con nombre, una de esas bolsas tenía mi nombre, entonces solo para hablar en primera persona, ni hablar de si se encuentra alguna conexión ya directa, no, ya la conexión está, porque si uno aparece con una horca, pide la muerte, después va otro y gatilla en la cabeza, no sé, así que ya esa conexión está. Bueno, van a tener que poner un poco más de dinero, hacer una vaquita, los Caputo, su familia, y otras directamente más dinero, si ya no lo hay, por cierto. Millones y millones, porque a esta gente le falta viático para ir a la capital de la provincia, para ir a La Plata, evidentemente, es decir, ir con un megáfono a gritarle a Kicillof, un progre que es un candidato fantástico para un Jonathan Morel, para un Sabag, para un Auliarte, para un Carrizo, para toda esa gente tan triste y que tanto entristece al país. Porque, como dice Macri, hay que acabar con estos progres. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a haber sido el costo de haber estatizado las líneas argentinas. Tendríamos la mejor red de transporte de trenes del mundo. Eso serían millones de puestos de trabajo para todos. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades? Entonces, a mí no me corren más. No nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más, no me lo banco más, no más. No se lo banca más. Nosotros sí tendríamos que bancarlo a Mauricio Macri. Mire usted un momento ya para una sonrisa, el cumpleaños que le festejó Macri a Pichetto. Pichetto se candidateó a presidente porque él dice, alguno va a querer hacer una alianza. Le vendrá bien cualquier trole y, por supuesto, a Pichetto, que es un vividor de la política, notable en ese sentido, casi que admirable, un artista
de la supervivencia. Entonces, si una lista se tiró a presidenta, no lo vota ni la familia a Pichetto. Pero él está ahí, con la lista. Entonces, Macri, nos podemos aliar. Macri pondrá 9 y él pondrá ni medio. Y entonces hace una alianza, o con Bullrich o con Rodríguez Larreta. Alguien va a querer, porque aspecto de político destacado ha conseguido, empilcha como político. Pero sabemos lo que quiere. Por ejemplo, dinamitar el conurbano, ese conurbano oscuro, según él, ese conurbano parasitario. Porque él no ve el conurbano de trabajo y de sueños de millones y millones de personas de todos los días que corriendo la coneja igual salen a trabajar como si fuera divertido hacerlo por un sueldo que no les alcanza para nada, y lo hacen por un sentido de dignidad. Pero ellos lo ignoran. Y Macri le festeja el cumpleaños a Miguelito. La adquisición del prócer Pichetto. Ahí, Miguel. ¡Qué feliz cumpleaños! Feliz, cantemos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Miguelito, que lo cumpla feliz. Así que estoy un poco afónico. Lograste hacerlo poner colorado. Se puso colorado, 60, 45, no sé cuánto, está cada vez más joven. Está bien. Y a Beluto. A Beluto lo conozco bien. Si usted alguna vez encuentra un libro que dice Víctor Hugo por Víctor Hugo, es una trampa hecha por él. Trabajaba en la editorial sudamericana. Eliseo Álvarez, un periodista, me hizo una nota. Era una larga entrevista, nos reunimos muchas veces. Y quedó la entrevista, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Después, y lo lamento por la editorial y mencionarla, Abeluto, que era el editor, decidió sacar las preguntas. Cuando uno veía el hilvanado del libro, se daba cuenta que ahí había una cosa rara, una trampa. Yo saltaba de un tema al otro, claro, de una pregunta a la otra. Porque les resultó más negocio hacer el libro con ese título. Y le sacaron la esencia del libro, que era una larga entrevista hecha por Eliseo Álvarez, a quien les habla. Son capaces de cualquier cosa en este mundo. Vinieron, me acuerdo, con un fotógrafo y alguien que filmaba, y con el libro. Yo abrí el libro y le digo, pero esto es una vergüenza, váyanse de acá. Yo nunca en mi vida voy a hablar de este libro, y creo que es la segunda vez que lo debo hacer por contar esta anécdota. Ese es Abeluto. Estos son los personajes que de una manera indirecta, en este caso, uno puede conocer. Estos son los que, bueno, basta ver el papel que hace con Macri ahí sentado para tener una dimensión de lo que es el personaje. Es un show la Argentina. Argentina Show. Vamos a ver el maravilloso show de los cuadernos. Vamos a ponerle la tapa a los cuadernos. Mire usted esta noticia de la mafia de Mañeto del 19 de septiembre del 2018. Los cuadernos de la coima procesan y embargan a Cristina como jefa de una asociación ilícita. Gran vocero, notable espía, el hombre que acercaba a D'Alessio, por ejemplo, y a otros escribas que eran editorialistas del diario Clarín mientras extorsionaban en barra juntos. Daniel Santoro también, dale que dale con la tapa de Clarín. Las coimas que adelantó hoy La Nación con Diego Cabot, todo esto en esta causa de los cuadernos de las coimas, que este hombre que estamos viendo ahora en pantalla, en sus cuadernos registró durante 8 años todos los movimientos. Acá los cuadernos han tenido una pericia caligráfica. Bien, La Nación más aportaba que se trataba de la causa más contundente. No, si son graciosos, ¿eh? La justicia le sigue dando malas noticias. Porque la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, ¿qué ha dicho, Diego? Confirmó rechazó el pedido de queja y confirmó el procesamiento de la señora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, la asociación ilícita y el cohecho pasivo de 27 hechos ilícitos. Esto es cuaderno de las coimas. Estos cuadernos, exactamente. Estos cuadernos. Quizá la causa con más prueba, más contundencia que se tenga, yo creo que en la historia de la corrupción en la Argentina. Exacto. Qué acierto. Es con más prueba. 1.600. Te digo el número. 1.600. Vamos a la noticia para que usted vea de qué 1.600 estoy hablando. Detectaron más de 1.600 irregularidades
en los cuadernos de Centeno. Se constató que los escritos existen, esto fue esta semana, la semana pasada, varias manos autoras, es decir, todo el mundo escribía en los cuadernos. Tendrían que hacerle una pericia al periodista que lo llevó, que se lo entregó Garganta Profunda en su momento, dice el cuaderno. Tendría que ir Santoro también, que estaba bastante enterado, por lo menos para hacer una pericia, a ver de quién es la letra. De Centeno no era. En los dos cuadernos, los más importantes, los que hablaban de la cuestión económica. Varias manos autoras de estas correcciones. Y conste que se trabaja sobre el PDF. No se puede trabajar sobre los originales porque la justicia le pone el pie encima, no sea cosa que se note demasiado. Bueno, ya igual encontraron 1.600 irregularidades de sobreimpresiones, testeados, tachados, como así un cambio de velocidad raro en la manera de escribir, porque se ve que lo tenía que llevar de apuro el periodista a Stornelli. Mire qué gente confiable. La Nación y Stornelli sumados, 1.600 irregularidades. ¿Y qué pasó con la causa, que era la más extraordinaria de todas? ¿Qué pasó con la causa que se había ratificado según Clarín? ¿O que estaba demostrada ya la culpabilidad? ¿O lo que decía Santoro? ¿Qué pasó con la causa? Ercolini, servil número 1, en competencia para mí ganadora, con otros personajes como Borinsky, Irursun, Stornelli. Creo que Ercolini está en el primer lugar porque además Ercolini es el que, sin siquiera preguntarle nada, exculpó a Mañeto, mientras trataba a Mañeto de limpiarse las manos en las paredes de la sangre de la dictadura con la cual se adjudicó papel prensa. Ercolini, y esa causa fue la que determinó que Mañeto hiciera echar a través del Consejo de la Magistratura a Freiler. Estoy jugando como Tailade, parece, hilvanando las cosas. No, como lo hizo Tailade en la cuestión del atentado, no se puede hacer nunca más un trabajo formidable. Pero sí son. Y Ercolini, por eso quería situar el personaje, miren lo que resolvió ahora sobre esa causa de las pruebas más contundentes, de las tapas interminables de Clarín. ¿Qué dijo Stornelli? Vamos a verlo. ¿Está el audio? Ah, primero, no, está bien, me gusta eso. Muy bien el equipo de producción. Buscan cosas ahí sobre la marcha. Como me entusiasmé con este tema, han encontrado una Alconada Mon de ayeres, ¿verdad? Alconada Mon de La Nación, hablando en un programa de radio de la peste que hay en los cuadernos, para que lo diga la propia gente del diario La Nación. No se olvide que los cuadernos fueron llevados por alguien de La Nación, sostenidos por La Nación y naturalmente Clarín. Y ahora este hombre que trabaja en La Nación no tiene más remedio que reconocer esto. Y lo que arrojó es, número 1, sí, los cuadernos los escribió Centeno, pero, y es un pero gigantesco, mayúsculo, tienen enmiendas, tachaduras, correcciones, dos tipos de escritura en el sentido de distintas velocidades, e incluso, aunque el cuerpo general de esos cuadernos los escribió Centeno, que hay otras manos, María, que también estuvieron ahí retocando los cuadernos y eventualmente modificándolos. Ahora, esto es fuertísimo. Sí, sí que lo es. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Ercolini, el gran servil del sistema, sobreselló a Cristina en la causa de los cuadernos. A lo largo de la presente investigación, terminó diciendo, no pudieron incorporarse elementos que permitan establecer la existencia de dichos pagos. Y cuando le llevaron la denuncia, Ercolini, ¿le llevaron algún elemento para que usted le diera curso a esto que es una vergüenza? ¿Y que solo sirvió para que usted le diera los títulos a la mafia para la que trabaja? Eso lo dijo el juez federal Julián. Queda tan grotesco ponerle juez federal, nada menos a Julián Ercolini, pero es lo que es este hombre. O sea que toda esa causa termina de esta manera. Pero usted estuvo años tomado por si ama a Cristina, la pregunta de ¿por qué siempre? ¿No habrá alguna cosa? Es lógico que se lo plantee, aunque ahora tenemos otro entrenamiento para resistir a estas denuncias, no como hace 12, 14 años, que uno podía pensar que cómo iban a mentir de estos temas. Algunos dicen, habrá algo, finalmente, ganan un terrenito, somos humanos, la desconfianza es mucho más fácil que todo lo demás.
Y ni le hablo de aquellos que quieren esta noticia. Mentime que me gusta. Pero si parece que le estuvieran diciendo una verdad, mucho mejor todavía. Y lo mandan a Morel con el megáfono, chorra, sinvergüenza. Y van todos los demás. Y Caputo le pone unos pesitos, le apuesta, no un caballito porque se le juega menos a los caballos, a estas bestias de la violencia, le pone unos buenos, qué sé yo, 17 millones de pesos, que salen del bolsillo chico. En realidad estuvo bastante amarrete Caputo, si eso es lo que puso, porque dicen que hay mucha más plata en negro. Los muchachos estaban haciendo su negocio. A esto hemos llegado en la Argentina. A lo que dice sobre la causa de los cuadernos la doctora Natalia Salvo. Cuando mencionabas que era una operación de inteligencia, yo recuerdo que en los audios que nosotros presentamos en la causa D'Alessio, mi cliente, y me lo comentaba en estos días, que D'Alessio decía que su tío, como escribano, había participado de la confección o de la certificación de esos cuadernos. Y él también le decía lo mismo, que había participado. Entonces, estamos hablando de que primero loquitos sueltos no había. Por supuesto. Esto era un entramado que tenía, por supuesto, a su pata judicial y a su pata mediática bien articulada, y cómo a través de lo judicial se blanqueaba ese espionaje legal. Las cosas que han hecho. Pero ganaron la batalla cultural. Nosotros la damos acá con un cuchillito de madera. Pero esos son los ganadores. Por eso la soberbia y por eso nada los detiene. Por eso nadie dice, che, hagamos periodismo un solo día. Un solo día de buen periodismo podría cambiar el propio país. Porque se imagina 24 horas sin las mentiras de ellos, sin las persecuciones, las estigmatizaciones, el daño enorme e irrecuperable que le han hecho a tantas personas. Y sin que los peleen, porque desde la política muy pocos se les han animado a estos personajes. Todas las denuncias, todas las tapas, todos los zócalos, todo lo que dijeron sus voceros, muchos de ellos directamente miserables, y a uno crédulos porque finalmente les traen un material y le dan para adelante porque eso le sirve a los jefes, sin siquiera saber bien si es cierto o no. A esto nos han expuesto durante todos estos años en la Argentina. Es un ocaso incontenible, como cuando estamos sentados frente al horizonte y el sol empieza a bajar y uno sabe que se va a ir, en algún momento se va a ir y hasta último instante está como queriendo atrapar esa moneda de oro, pero se va. Se fue el periodismo, se fue la dignidad, se fue buena parte de la democracia, culpa de estos personajes. Enseguida volvemos. Un Brasil, dos modelos en pugna. Lo que tenemos aquí también, lo que se da en este mundo tan raro, donde en la Argentina gritan viva la privatización a través de Macri, y en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, tienen que estatizar. Cosas vederes, Sancho. Bueno, Brasil, con dos modelos en pugna, tiene una cobertura otra vez excepcional de C5N. Todo el orgullo que sentimos por la representación que hemos tenido en oportunidad de la primera vuelta se va a ratificar en las transmisiones del fin de semana, todo el tiempo informando hasta llegar, por supuesto, a los momentos culminantes. Así lo queremos entusiasmar con la transmisión de C5N. Brasil se prepara para el regreso de Lula. Ganó Lula. Hay balotaje. Lula se impuso. Nunca ganhei uma eleição no primeiro. Pero no pudo evitar la segunda vuelta. Escreveremos o futuro da nossa paz. Y Brasil vuelve a las urnas. Lula y Bolsonaro en un mano a mano a todo o nada. Bolsonaro, te amo, Lula. Se parte de una mega transmisión sin precedentes de la mano de Daniela Ballester y Gustavo Silvestre y nuestros enviados especiales. José va a reconocer un resultado electoral si el pueblo quiere volver a sonreír. Viví las elecciones más tensas de la historia del país en vivo desde San Pablo, Brasilia, Río de Janeiro y todos los puntos clave. Estamos mostrándote qué es lo que se mide en la calle. Esto es pura información. Brasil elige y define el rumbo de la región. Lo vivís, como siempre, por C5N. La realidad. Anticipadamente me animo a decirle que será una cobertura inolvidable con estos formidables profesionales que nos representan, no solo al canal
no es una entelequia el canal, somos todos nosotros. Y ellos van a estar allí para hacer una transmisión que será seguramente inolvidable. Para un día inolvidable de América Latina, el retorno de Lula. Es muy probable. Veamos las encuestas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Aunque las encuestas, sabe usted que no siempre les va bien. Pero esta fuente es importante porque Atlas, de todas las encuestadoras de Brasil, fue la única que acertó el resultado de la primera vuelta. Y da 52 a, digamos, 47, para no agrandarnos demasiado. 5 puntos, con ese temor que tengo siempre a que no toda la gente de derecha se anima a decir que vota a esa bestia de Bolsonaro. Esa mujer que decía en la promoción, Bolsonaro te amo. ¿De dónde se saca algo así del corazón de una mujer para decirle eso a Bolsonaro? Pero con gente así debe haber muchos que no dicen cuando les preguntan. El no sabe, no contesta, siempre es muy peligroso. Pero está 5 puntos arriba Lula y en estos días eso nos entibia el alma. Mire usted lo que Lula dice que significa la elección del próximo domingo. A eleição não é entre dois partidos políticos, não é entre dois seres humanos. Essa eleição é uma eleição que vai definir se a gente quer viver num regime democrático ou se a gente quer viver numa barbárie ou num neofascismo. É isso que está em jogo. Eu espero que eu ganhando as eleições, ele tenha 1 minuto de sensatez, pega o telefone e me telefone aceitando o resultado da eleição. Difícil para Sagitario que eso suceda. Marco Teruggi, uno de los periodistas más importantes de nuestra América Latina en el conocimiento que tiene de la política internacional, tiene la delicadeza de atendernos en San Pablo. Marco, ¿qué ves en estas horas ahí en Brasil? Buenas noches, Víctor Hugo, a toda la audiencia. Bueno, estamos en la recta final, hay mucha tensión, mucha expectativa. Estabas recién nombrando encuestas. Hay un conjunto de encuestas que siguen situando la distancia más o menos en 5 puntos a favor de Lula contra Bolsonaro, lo que es la distancia aproximada que quedó luego de la primera vuelta. Hay 2 bloques de votos que están muy consolidados. La pregunta es, los otros votos, por ejemplo, de la tercera Simone Tebet o el cuarto Ciro Gómez, ¿hacia dónde van? Hasta el momento, por ejemplo, en el caso de los votos de Simone Tebet, se ve que van más hacia Lula en su mayoría, y después hay franjas del electorado en disputa, como la cuestión del evangelismo que tiene mucho peso acá en Brasil. Todo esto atravesado por una gran oleada, inundación de noticias falsas de Bolsonaro, que incluso el Tribunal Supremo Electoral tuvo que mediar, porque ya el mismo Bolsonaro difunde noticias falsas como que Lula iría a cerrar templos evangélicos, ¿no? Hemos llegado a ese punto. El presidente en persona difunde noticias falsas. Así que hay tensión, hay expectativa. Esta es la elección más importante desde el regreso a la democracia. Así lo dicen todos acá. Marco, la seguimos mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Cómo no, a sus órdenes. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que han sucedido. 3 noticias rápidas sobre este Brasil. Los ataques a Simone Tebet, la mujer que con 3% de votos ha dicho que ese 3% haría bien en votarlo a Lula. Elecciones en Brasil, los bolsonaristas atacan a huevazos un acto en apoyo a Lula, donde estaba la ex candidata Simone Tebet. Otra información que tiene que ver con el ex diputado que anduvo a los tiros con la policía. Tal Roberto Jefferson terminó trincherado en la casa, un mamarracho de fusil. Vean imágenes de cuando detienen a este individuo. Pero ya estamos nosotros en el final de nuestro trabajo. Estas son aquellas tomas que permiten ver cómo ese ex diputado, violento por cierto, bien bolsonarista, generó a propósito de los disparos que intercambió con la policía. Y así se iba, la verdad que bastante bien. No lo tomaron tan a mal los policías a los cuales baleó. Me da mucho gusto invitarlos a continuar con Gustavo Silvestre, y va nuestro buque insignia, y sobre todo recordarles la gran transmisión del fin de semana sobre las elecciones, la segunda vuelta en Brasil, con un equipo justamente encabezado por Gustavo y por Daniela Ballester, pero con nombres magníficos de nuestro staff. Les agradezco, los invito para mañana, después de Daniela Ballester. Será un placer acompañarlos como siempre, si Dios quiere. Hasta entonces.